Hola ideadores, ¿queréis aprender a hacer este centro de mesa con una vela que hemos decorado con decoupage, reciclando un recipiente de plástico y un centro de aspecto rústico? Si os gusta, seguid conmigo que ahora os lo enseño. Pues hoy vamos a hacer decoupage sobre una vela. Voy a utilizar esta vela que es de cera, pero es artificial, no es natural, para que luego la podamos encender tranquilamente con el papel, aunque yo he visto velas naturales, o sea, de llama natural que se encienden con el decoupage, pero para que la podamos utilizar en un montón de cosas. El asunto es que cuando pedí estas velas sabía que eran de cera, pero no sabía que tenían estos churretes aquí de cera, no sé si los veis, y no se los quiero quitar porque me gusta mucho. Entonces vamos a ver si soy capaz de hacer el decoupage respetando por lo menos la mayoría de estos churretes. Igual este que va hacia abajo, esto de aquí abajo lo quito, pero estos otros los quiero respetar. Como veis, aquí tengo esta servilleta tan bonita con un Papá Noel, con un pajarito, que me ha encantado. Entonces, de alto va súper bien para esta vela, así que la vamos a recortar de alto por aquí, y de ancho vamos a recortar un cuadradito y pico para que nos sobre. Y vamos a usar cola de decoupage, y vamos a usar también un pincel o una brocha que tenga las cerdas muy suaves. Como siempre, retiramos las capas de servilleta que no tienen dibujo. Pues vamos a comenzar por aquí. Y ponemos con mucho cuidadito nuestra servilleta. De momento la vamos a pegar hasta arriba, hasta los, incluso superponiéndola en los churretes de la cera. Y vamos poco a poco a hacer toda la circunferencia. La vamos a cortar. Tened cuidado porque con los dedos se pega y se rompe mucho, ¿eh? Entonces, tengo aquí preparado mi papel transparente, y ahora le vamos a dar por encima con cuidado el pegamento otra vez, y vamos a ir por zonas estirándolo bien para que no se noten, porque no sé si veis que aquí todavía se notan los cuadraditos de la servilleta. Entonces eso lo tenemos que conseguir estirar bien sin que se rompa. Ya os digo que tened mucho cuidado ahora con la servilleta, que no se os quede pegada en los dedos y se os rompa. Mirad aquí el dedo meñique, no sé si lo veis, tiene un trozo de papel, por lo que os estoy comentando de que tengáis cuidado con los dedos. A ver si soy capaz de no cargarme la servilleta. Es la primera vez que lo hago en cera, también os digo. Y cuando lo hago sobre otras superficies, al no ser redondas, claro, tampoco tengo que manipularlo tanto. Porque incluso cuando lo hice en la botella era más grande, no era tan pequeña como esta vela, y no tenía que manipularlo todo con mis manos. Intentad que quede toda la servilleta bien humedecida del pegamento, para que así quede toda la servilleta transparente.
porque en este caso, así, igual que en otros casos, lo que intentamos es que quede el color blanco debajo para que se vea bien. Yo ahora lo que voy a intentar es que el color de la servilleta, que no es dibujo, o incluso la parte dibujada, quede bastante transparente para que le dé ese aire de vela, que además queda súper bonito cuando se enciende la vela. La voy a dejar a secar aquí. Ya tenemos nuestra vela seca del todo, pero ahora lo que quiero hacer es levantar la servilleta de los churritos de cera para que quede como si hubiera caído la cera por encima de la servilleta. Entonces, lo que voy a usar va a ser un bisturí, pero podéis usar cualquier tipo de cuchilla o un cúter que esté bien afilado. Yo le acabo de cambiar la punta. Entonces, lo que vamos a hacer es ir con cuidadito y cortar justo por el borde de nuestros churretes, justo por el borde. Como está bien afilado y está la servilleta pegada, en principio no deberíamos de arrastrar la servilleta. Si vemos que arrastramos la servilleta, tenemos que ir con más cuidado o en el otro sentido, porque será que no está bien pegada en ese sitio. ¿Veis? Por ejemplo, aquí no sé si lo habéis apreciado, pero justo aquí no está bien pegada. Luego la pegaremos bien. Y o bien la levantáis o bien lo cortáis en el otro sentido. Y aquí lo que tengo, veis que es un vaso de agua, pues es agua caliente, la he cogido del grifo calentita. Entonces meto el dedo para que se me caliente y ahora con cuidado, si tenéis un poco de uña lo vais a hacer mejor, pero así desde el extremo y mirad qué bien sale. Hay que rascar un poquito, pero al estar caliente y ser cera, sale enseguida. Si se os enfría el agua, pues la calentáis otra vez en el microondas, en el cazo, o cogéis agua del grifo caliente nueva. Tampoco hace falta que esté excesivamente caliente, con que esté un poquito caliente, o si tenéis las manos muy calientes, hay personas que dan mucho calor con las manos. Entonces igual no haría falta ni que el agua estuviera caliente. ¿Te gusta lo que estás viendo y eres nuevo por aquí? Pues suscríbete. Solo hay que darle al botón rojo y activar la campanita. Y así YouTube te avisará cada vez que saque un vídeo nuevo. Es muy fácil y sobre todo es gratis. Venga, anímate. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Mirad cómo se ve ahora los churritos de bien. Sí, parece que la cera haya caído sobre la servilleta y queda mucho más bonita. Voy a acabar esto poco que queda y luego barnizaré mi servilleta, porque además me ayudará a que eso quede ya bien pegada todas estas zonas de aquí. Aunque creo que en esto primero le voy a dar un poco más de cola para que quede bien pegado y bien blanco, lo que os comentaba, o sea, transparente, lo que os comentaba cuando la pegué. La voy a barnizar con barniz mate, porque al ser una vela no veo razones para que tenga brillo, pero si queréis la podéis barnizar con el barniz que queráis. Vamos a preparar la base para nuestro centro de mesa. Yo tengo este recipiente que es de una comida preparada, concretamente creo que es de unos mejillones, y me gustó por ser así redondito, y ya sabéis que yo tiro poca cosa, pero bueno, podéis usar el recipiente que queráis, redondo, cuadrado, rectangular, como queráis. Yo a este lo que sí le voy a hacer es recortarle las asas. Y para darle igualdad lo voy a cortar todo alrededor, quitando este saliente que tiene. Entonces, ahora según os haya quedado este borde de aquí, podéis hacer el siguiente paso o no. Y si lo hacéis, os recomiendo que lo hagáis en un lugar ventilado, que es con un mechero, con cuidado. Vamos a
quemar un poco los bordes para que se redondeen. Y ahora, como luego la vamos a pintar, para pintar sobre el plástico lo primero que hay que hacer es dar una imprimación. La vamos a pintar tanto por dentro como por fuera, así que vamos a dar gesso tanto por dentro como por fuera. Podéis dar, si no tenéis gesso, cualquier otra imprimación que valga para plástico o para el material que vayáis a usar. La base, como veis, le he dado una capa de pintura plateada. He usado un spray plateado, y entonces le he pintado de plateado entera. No la he pintado aquí delante porque es una pintura en spray y entonces puede estropearme la cámara, pero bueno, ya me habéis visto en alguna ocasión utilizar este tipo de pintura. Y ahora vamos a preparar aquí el centro, en el que vamos a poner nuestra vela en el centro. Como esta. Y ahora voy a pegar aquí esta cinta rojita, que va a quedar mucho más mona. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo hasta ahora? ¿Te gusta? Pues dame un like. Me encanta tenerte por aquí y ver tus likes o tus comentarios. Y si además me compartes en tus redes sociales, me ayudarás un montón. ¡Muchas gracias! Y ahora el lazo, para que quede un poquito más mono, lo vamos a hacer doble. Vamos a coger un poco del blanco. Hacéis esto, tened cuidado, no os queméis. Y vamos a coger una lazada algo más grande del rojo. Ahora hacemos aquí un nudito. Mira cómo queda. Así. Lo vamos a pegar aquí, donde está el empalme. Cortamos los extremos del lazo para que quede bien de largura. Sí, le voy a pegar una piñita aquí debajo. ¿Queda mona? Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pues ya con los lacitos puestos, ahora vamos a llenar la corona. La vela irá en el medio y alrededor vamos a poner una de aspecto rústico, como hicimos con la corona. Vamos a hacer el centro. Entonces voy a poner en la parte de baja ramitas. Y voy a usar también piñas. Estas piñas las recogí en mi pueblo otros años y las tengo un poco pintadas de plateado. Pueden quedar bien. Tengo también estas piñas, estas creo que son como de secuoya y están sin pintar.
voy a ir poniendo, pues eso, con aspecto rústico, cosas como las que hemos usado para hacer la corona que hicimos hace poquito, etcétera, etcétera. Luego, conjuntos de frutitas de estas rojas los voy a clavar por aquí. Y voy a poner también bellotas y los frutitos estos, que no sé de qué son, pero quedan monos. Y yo creo que así sería suficiente. Así tenemos un centro de mesa bastante bonito. Y esta vela pues se enciende cuando queramos encenderla. La encendemos por abajo y ahora no sé por qué no se enciende. Y ya está, solo tenemos que encender nuestra vela cuando queramos. Y ya está listo nuestro centro de mesa. ¿Os gusta? ¿Habéis visto qué manera más fácil? Además, como no hemos pegado nada de lo del interior, lo podremos sacar todo y reutilizar el año que viene si lo queremos usar de otra manera. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto, ideadores!